Si estás buscando un postre rápido, saludable, sin azúcar, sin harinas, con proteínas, hoy vamos a hacer el postre perfecto y además en 3 minutos. Flan de calabaza, flan de zapallo, flan de calabacita, quesillo de auyama. Alguien me dijo que mejor si lo decían todos los nombres para que tú pudieras entender. Así que, ¿cómo le dices tú? ¿Que tienes problemas con el microondas? No importa. Lo puedes hacer también en la cocina a baño de María y por supuesto también lo puedes hacer en el horno convencional. Este video tiene historia, tiene un chisme. Tuve que repetirlo por lo menos 5 veces. Ya estaba tan desesperada que estaba a punto de no hacer el video. Se los voy a contar al final del video o en la mitad, ahí se los voy contando. Los ingredientes te los voy a dejar aquí abajo en la cajita de descripción, pero también en mi página web recetaslily.com. Voy a dar tips durante todo el video, no andes adelantando que después me estás preguntando. Y son tips de vida o muerte, para el flan por supuesto. Tipsito número 1 para el flan perfecto. Dependiendo del tamaño del huevo, la cantidad de leche que le vas a agregar. Para empezar esta receta, lo primero que vamos a agregar es un huevo. Un huevo grande, porque mientras más grande, obviamente mejor te va a salir el flan. Dependiendo de la cantidad de huevo, la cantidad de leche. Puede ir entre 40 mililitros hasta 150 mililitros. Mientras más leche le agregues, menos te sabe a huevo. Empieza a mezclarlos. Si no quieres que te sepa huevo, cuando lo estés batiendo, agrégale un pedacito de piel de limón. Este tip no falla. Y si no te gusta el huevo, entonces no lo hagas con huevo. Si no lo quieres hacer con huevo, pues lo puedes hacer absolutamente todo con almidón de maíz. Te voy a dejar aquí abajo las cantidades. Colocas en el bol la leche y le vas a agregar el almidón de maíz. Lo vas a mezclar muy bien antes de agregar el resto de los ingredientes. Ahora voy a endulzar un poco esto con, tú sabes, a mí me gusta utilizar monk fruit. Y endúlzame tú también suscribiéndote a mi canal ahora mismo. Ahora voy a agregar vainilla, extracto de vainilla natural. Y bato la mezcla. A mí me gusta mezclarlo que le salga bastante espuma. Hice un puré de calabaza súper rico que lo voy a agregar ahorita a la mezcla con mi amiga la aprovechadora. Por supuesto que puedes utilizar cualquier tipo de puré. Si no te gusta la calabaza, puedes utilizar puré de manzana, puré de batata. Inclusive el maíz le queda súper rico. Un flan muy parecido a este está en mi libro Come Saludable y Sin Dietas, que si no quieres ensuciarlo y lo quieres tener digital, puedes descargarlo ahora mismo en mi página web. Bueno, basta de publicidad y vamos a seguir moviendo. Sigo mezclando. Siguiente tip. Si quieres que te quede amarillito como el mío, te voy a dar un secreto. Agrégale una cucharadita de cúrcuma. Vas a tener todos los beneficios de la cúrcuma, el sabor delicioso de la cúrcuma y el color maravilloso de la cúrcuma. La cúrcuma te va a ayudar con la digestión. Es antiinflamatorio y además es antidepresivo. También estimula el sistema inmunológico y regula la flora intestinal. Yo quería hacer un caramelo saludable, pero no lo logré. Estuve viendo varias recetas donde hacían el caramelo en el microondas y dije, esto tengo que hacerlo. Al final del video te cuento qué pasó con el monk fruit. Tuve que optar por colocar 2 cucharadas de azúcar y 1 cucharada de agua, azúcar morena, que es la menos refinada. Y lo vamos a llevar al microondas por 1 minuto 30. Y no lo podía creer, de verdad, este es el caramelo más fácil y más perfecto que he visto. Espera que enfríe y luego vas a verter la mezcla. Y mientras el caramelo se enfría, yo voy batiendo la mezcla para que todo quede perfecto. Ahora lo voy a verter en mi tacita. Yo utilicé 100 mililitros de leche, por eso no me cabe completo en la taza. Lo voy a hacer en 2 tandas. Si lo cocinas sin huevo, debes llevarlo al microondas 3 tandas de 1 minuto y cada vez que lo saques debes removerlo. No va a salir compacto del microondas, tienes que compactarlo dejándolo en la nevera por lo menos 2 o 3 horas. Nunca llenes la taza hasta arriba porque en el microondas va a crecer, se te va a desbordar. En el microondas lo voy a llevar primero por 1 minuto y luego por 30 segundos. Esta cantidad puede tardar en el horno aproximadamente 20 minutos e igualmente en baño de María. ¿Me quieres ayudar? Comparte este video y deja tu dedito arriba. Así YouTube va a mostrar mucho más este video y más personas van a aprender a hacer este flan. Todos los microondas son distintos, así que chequea cuántos necesitas en tu microondas. Por favor, no lo sobrecocines porque te va a salir un omelette. Sabrás que está listo porque vas a introducir un cuchillo y te va a salir limpio aunque todavía tenga un líquido. Fíjate. Luego lo vas a refrigerar que esté bien frío antes de voltearlo. Y luego
Mira, mira, mira esto. Es espectacular lo que puede salir de esta mezcla. No sé si te diste cuenta, pero el caramelo se me quedó pegado en la taza. Le di solamente aquí con la aprovechadora y comenzó a salir. Pero también hice un poco más para que esto se vea mucho más atractivo. Miren qué bello. Lo hice de la misma manera. Lo voy a bañar así bien para que quede bien bonito y tú te decidas hacerlo. Y por supuesto que quiero mostrártelo por dentro. Mira, la textura de este flan es perfecta. ¡Qué mega bueno! Si sigues todos estos tips, te aseguro que te va a quedar así o mejor. Te voy a decir también lo que no debes hacer. El sabor es espectacular. La cúrcuma le da un toque delicioso. Este flan está para que lo compartas ya en tu grupito de WhatsApp. Dime cómo se llama tu grupo de WhatsApp, que a mí me encantan los nombres que le ponen a los grupos. Si te gusta el quesillo venezolano que es con huequitos, el secreto está en batirlo muy bien. Cuando te salgan bastantes espumas, inmediatamente lo agregas a la taza y lo llevas al microondas, o al horno, o a la cocina. Y esas espumitas se van a convertir en los huequitos que tanto te gustan. Hay varias cosas que salieron malísimos durante la grabación de este video y te lo voy a contar para que no te pase a ti. Ay, pero es que cuando esto sale mal, a uno quiere como morirse, ¿o no? Y no se imaginan cuál era el problema. Lo hice primero y salió así. Aquí está el segundo. El tercero. El cuarto. No había manera de que el flan saliera bonito, no se imaginan. Hice 5 flanes. Ya estaba tan desesperada que estaba a punto de no hacer el video. Hasta que me salió perfecto. El quinto salió perfecto. Cosas que jamás debes hacer. 1. Utilizar una taza que no funciona para hacer el flan. Ya después que haces el primero y te salió mal, ya sabes que esa no funciona. Nunca, nunca, nunca meter una taza que no sea refractaria en el horno. En este caso tienes que utilizar un molde para flan que puedas utilizar en el horno. Y si lo haces en baño de María, tampoco puedes hacerlo en la taza, porque si no es refractaria se va a quebrar. Hablemos de mi endulzante favorito de la vida, que es el monk fruit. Adivinen que el caramelo nunca funcionó. Primero lo cociné en la olla y miren lo que pasó, se quemó. Luego quise hacerlo de la misma manera que hice el que les mostré y miren, quedó aguado, nunca se condensó como un caramelo. Y en mi desesperación, en uno de mis 5 videos traté de hacerlo con estos chips de caramelo, los llevé al microondas y miren, se veía perfecto, ¿verdad? Agregué la mezcla a la cual le agregué pasas y fue terrible, miren, se me quedó pegado y eso fue completo desastre. Traté de remendarlo poniéndolo arriba, pero lo tenía que haber dejado así. Cuando lo embadurné, eso fue terrible. Luego traté de colocarle una crema deliciosa que hice con ricota y más o menos mejoró, pero de verdad yo no estaba contenta con el resultado porque yo sabía que si quedaba feo, ustedes no lo iban a querer hacer. Pero ustedes me habían mandado tantos mensajes pidiéndome esta receta que tuve que hacerlo de nuevo. Y qué bueno que lo hice porque hoy puedo darte esta receta deliciosa y perfecta. ¿Sabías que si me dejas una manito arriba y compartes este video, me vas a ayudar a llegar a más gente? Échame una manito. Y por supuesto que hay bloopers en este video. El momento en el que voy a probar esta de hecho parece como un cinnamon roll. No me quedó tan bonito. Lo quiero.